de Medicina, a todas las escuelas de la Facultad de Medicina de aquí a Semana Santa. Yo conversé sobre esto, les di a Giovanni Sosa, el coordinador de ustedes, yo conversé sobre esta clase en particular con la doctora Sainz, la directora del Departamento de Farma, y ella me dijo que como el lunes habíamos quedado con la clase como a medias, ¿verdad? Quedando pendiente de la discusión de casos, que lo termináramos hoy. Va a ser la última actividad del curso antes de la pausa. Después se va a correr el programa, entonces volvemos a arrancar hasta después de Semana Santa. El examen se correría igual 3 semanas. El aula virtual de la Facultad de Medicina que ustedes utilizaron el año pasado en el curso de Farma Básica, igual ya está habilitado con la pestaña de Farma Clínica. Los 2 videos que subí en YouTube el lunes están también en el aula virtual. Apenas tenga el cómo va a quedar el programa nuevo con las fechas corridas por esta pausa, yo lo voy a subir nuevamente al aula virtual y a mi página web también para que lo puedan consultar ahí. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a arrancar con la clase. Con la logística, igual como les mencionaba al principio de la semana pasada, al principio de esta semana cuando no pudimos. Entonces, pueden hacer preguntas. La idea es más bien que aclaren todas las dudas. Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales ustedes pueden hacer esta pregunta. Pueden mandármelo por escrito. Entonces, ya me han mandado un par de preguntas aquí por el chat, ¿verdad? Por escrito. Si quieren hacerlo verbal, nada más levantan la mano o quitan el mute y lo dicen, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver ahí en algún momento. Entonces, vamos a usar siempre el PolyV para discutir los casos. Yo creo que son 7 casos, no son casos relativamente rutinarios. Con eso vamos a quedar un poquito más claro con la parte de teoría que vimos en los videos el día lunes, ¿verdad? Y lo recomendable es que para poder estar utilizando, para poder estar viendo el video en el navegador y poder votar cuando vean los casos, es que usen el PolyV en el teléfono y usen la computadora, el escritorio para ver la presentación como tal, ¿ok? Entonces, igual vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿ok? Vamos a hacer un word cloud aquí. Entonces, esto es en PolyV, métanse ahí. Entonces, entren a polyv.com/chenku960. Entonces, aquí pongan la idea, lo que ustedes piensen. Cualquier cosa que hayan empezado sobre después de haber visto los videos. Entonces, ¿cuál es la inquietud principal de todos ustedes de revisar los videos? Después de revisar los videos. A ver. Voy a hacer yo la prueba también. Polyv.com. A ver, ¿por qué las? Ok, ya empezó. Ok. Medicamentos, insulinoterapia, líneas de tratamiento, iniciar temprano, de forma temprana, líneas de tratamiento, insulinas, veo que hay mucha duda sobre insulina, cómo iniciar insulina, si siempre metformina, hay alguna duda sobre GLP-1s. Ok, bueno. Voy a ir respondiendo primero las preguntas que me mandaron por texto hace un momento. A ver si... hoy voy a ir respondiendo las preguntas que me mandaron por texto. Ok. Entonces, me preguntaba una de las compañeras que viendo el efecto de la memoria metabólica. Entonces, acuérdense que lo que hablamos de memoria metabólica es que un buen control inicial de la diabetes, sobre todo durante los primeros 10 años después de haberse diagnosticado, un buen control con una buena hemoglobina glicosilada alcanzada en ese momento, a pesar de que después puede ser que la hemoglobina glicosilada suba un poco, esos pacientes que al principio estuvieron muy bien controlados tienen un mejor control, ¿ok? Y el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares en general va a ser menor comparado con el que estuvo mal controlado y luego se trató de controlar. La forma en que yo le explico esto a los pacientes es que esto es como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces es más fácil de evitar que la bola de nieve empiece a rodar a esperar a que ya empezó a rodar y tratar de pararlo a medio camino, ¿ok? Entonces, sobre todo hoy en día que estamos viendo cada vez más obesidad, pacientes empezando con diabetes cada vez más temprano,
Entonces tenemos que tratar de ser lo más agresivos y de tenerlo lo mejor controlado posible desde el momento que se diagnostica. ¿Ok? Eso es un primer punto. La pregunta aquí es, si nosotros tenemos este fenómeno de memoria metabólica, si valdrá la pena insulinizar a los pacientes desde el momento del diagnóstico con el fin de lograr, por llamarlo de alguna forma, anclarlos a una hemoglobina glicosilada más baja y preservar el control y tener un mejor control a mediano o largo plazo. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Resulta que esta pregunta ya lo han tratado de responder predominantemente en Asia. Entonces, hay una serie de estudios en Taiwán, China, Hong Kong, Corea, donde toman pacientes recién diagnosticados, pacientes en debut, ¿ok? Entonces les dan 2 semanas de tratamiento. Les ponen tratamiento con insulina versus 2 semanas de tratamiento oral, ¿ok? Y oral típicamente era metformina y sulfonilureas. Después de 2 semanas les suspendían todo el tratamiento, ¿ok? Entonces no les daban ni la insulina ni les daban los agentes orales. A los pacientes los seguían durante 50 semanas más para tener un total de 1 año de seguimiento. Y y el desenlace final el desenlace que están evaluando en los estudios es ver el porcentaje de los pacientes que se mantienen en remisión de diabetes. Remisión de diabetes, estamos hablando de tener glicemias normales después de 1 año de tratamiento, después de 1 año de seguimiento, perdón. Y acuérdense que este año de seguimiento fueron apenas 2 semanas de tratamiento inicial seguidos de 50 semanas de observación. Y curiosamente, con 2 semanas de tratamiento con insulina, ¿okay? 50% de los pacientes con diabetes estaban en remisión al final del primer año, con solo 2 semanas de tratamiento de insulina. ¿Okay? Y en cambio, los pacientes que empezaron con agentes orales, solo el 33% lograron remisión al final del primer año. ¿Okay? Entonces, pareciera que al dar insulina de manera temprana tiene algún efecto protector sobre la célula beta y evita que haya un mayor deterioro. La razón de por qué esto no se ha implementado y no se ha recomendado más en las guías de tratamiento en general es que esto ha sido evaluado en una población muy específica, que es la población asiática. Entonces, no ha sido evaluado en el resto del mundo. Son estudios, al final de cuentas, pequeños, pero no es un solo estudio, ha sido estudios múltiples. A nivel personal, ya algo como una opinión mía, sin que esto esté respaldado en las guías ni nada, yo sí tiendo a insulinizar de una manera muy temprana. Si yo tengo a alguien que empezó lo estoy diagnosticando hoy y tiene 230, más de 200 de glicemia en ayunas, aunque esté sin poliuria, polipsia, yo lo insulinizo. ¿Ok? Lo insulinizo, lo dejo un par de meses y luego lo intento cambiar a terapia oral, aprovechando este efecto que tiene sobre la preservación de célula beta. ¿Ok? Pero como le digo, esto es algo muy, muy, muy personal, pero no es algo aceptado por todo el mundo. Lo otro que va a favor de esto es, acuérdense cuando en la clase del lunes les ponía el estudio Verify, entonces son pacientes recién diagnosticados que se le autorizaron a metformina versus metformina más vildagliptina, que en este caso es un inhibidor de PP4, y se logró ver que los que empezaron con terapia combinada y eran muy agresivos desde el inicio, entonces a la larga la necesidad de insulinización fue menor comparado con el grupo que fue dándose terapia secuencial. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere hacer una duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta verbal? Vamos a ver, por escrito no me han mandado ninguna otra pregunta. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta de manera verbal? ¿Se puede quitar el mute? A ver, les voy a quitar el mute por si alguien quiere hacer alguna pregunta verbal. Doctor. Sí. Entonces, con respecto a lo que acaba de decir de la terapia combinada metformina versus metformina más vildagliptina, usted, en su opinión, ¿cómo esto lo manejaría con algún paciente o no? A ver, el estudio se presentó en septiembre del 2019. ¿Okay? El estudio Verify se presentó en septiembre del 2019. Es un estudio muy reciente. Es el único estudio que tiene este diseño. Es muy llamativo por sus resultados. Yo creo que no ha pasado suficiente tiempo y no ha habido otros estudios que repliquen los mismos hallazgos como para poder decir que esto se pueda incorporar en las guías, hacer una recomendación generalizada. Yo creo que viéndolo de esa forma, a nivel personal, yo sí creo que se puede implementar en un grupo importante de pacientes. A ver, lo que yo no estoy muy seguro es que nosotros podamos extrapolar del estudio Verify a darle terapia combinada con cualquier agente, con 2 agentes desde un inicio. Es decir,
Si yo doy una terapia combinada, por ejemplo, con metformina más una sulfonilurea, el problema que voy a tener con la sulfonilurea es que si lo llevo a glicosiladas muy bajas, voy a tener hipoglicemias, ¿verdad? Entonces el paciente suspende el tratamiento. Si lo doy con metformina más un inhibidor de SGLT2, a pesar de que la pérdida de peso puede ser mayor y el paciente se puede motivar por eso, también tiene la parte de infecciones genitales que puede ser que algunos pacientes lo suspendan. ¿Okay? Entonces, este estudio en particular, el Verify, fue hecho con un inhibidor de PP4 y tiene la ventaja de ser muy neutro desde el punto de vista de efectos adversos, ¿verdad? Entonces, yo creo que para llevar una glicosilada baja desde un inicio, hay que poner en el balance el perfil de efectos adversos, pero en la medida en que el paciente lo tolere, yo creo que con esos datos sí estaría justificado tratar de llevar a glicosiladas un poco más bajas, ¿okay? Desde un principio. Ok. ¿Alguien más con...? Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, en la parte escrita, dice, la insulina, análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2 pueden desacelerar el desgaste de células beta. Eso no lo sabemos. La insulina, los únicos datos que tenemos es lo que yo les mencionaba hace un momento en relación a los estudios de los pacientes que están recién diagnosticados. Análogos de GLP-1 es una de las promesas no cumplidas. Hay un estudio que trata de evaluar función de células beta con análogos, con tratamiento y sin tratamiento, y en el momento en que le suspenden el tratamiento, toda la mejoría que había tenido de función de célula beta se perdió. Y con los inhibidores de SGLT2 son un grupo terapéutico muy nuevo y no tenemos datos al respecto. Entonces, lo que está claramente demostrado en estos momentos es que preserva células beta, o por lo menos enlentece la caída de la célula beta, son las glitazonas, y basado en el estudio ADOPT que les enseñé en la clase. ¿Okay? Luego, tengo dos preguntas más. Dice, en el primer nivel, entonces, podríamos iniciar terapia de metformina junto con insulina, no según las guías que vimos en los videos. No sé si entendí bien, pero me pareció que la insulinoterapia era de tercera línea, luego de fracaso de terapia vía oral con hemoglobina glicosilada de más de 7,5. Ok, a ver. ¿Cuándo se debe iniciar insulina? Yo eso fue con lo que empezamos en el segundo video. ¿Okay? La insulina está claramente indicada cuando usted tiene falla a agentes orales. ¿Okay? Lo puede empezar en primera línea de tratamiento en pacientes que vienen catabólicos, en vienen con poliuria, polipsia, pérdida de peso. Lo puede iniciar durante el embarazo y evidentemente es terapia de elección para todos los pacientes diabéticos tipo 1 y para descompensaciones agudas. ¿Okay? Pero el contexto habitual donde se utiliza insulina es luego de haber fallado a terapia con agentes orales. 1, 2 o 3 agentes orales. ¿Ok? Ese es el contexto usual. ¿Lo podemos usar en primera línea de tratamiento combinado con metformina? Por supuesto. ¿Ok? Si el paciente viene desde un inicio con un debut y viene con 10 de hemoglobina glicosilada, entonces, si yo lo quiero llevar a 6,5 o 7 y tiene 10, casi que dele lo que le dé, no voy a llegar a la meta. ¿Ok? Entonces voy a tener que utilizar insulina de manera temprana. Ahorita hay un caso que refleja un poquito eso, entonces yo creo que puede quedar un poquito más claro. Pero insulina realmente lo podemos utilizar en cualquier momento. Hay otra pregunta, dice, si diabetes tipo 2 es diagnosticada tempranamente y la persona se motiva con los cambios en el estilo de vida, ¿es posible que después de un tiempo ya no necesite la farmacoterapia? ¿La enfermedad siempre progresa? ¿O es posible que con un buen estilo de vida a lo largo del tiempo nunca llegue a necesitar tratamiento, aunque en algún momento fue diagnosticado con diabetes tipo 2? ¿Cómo se dosifica la insulinoterapia si la persona va a hacer ejercicio? Ok. Concepto clásico es que es progresivo, que hay fallas gradual de la célula beta. Hay diferentes determinantes que, como no me lo indican, determinan la tasa de caída de la función de la célula beta. Uno es genética, entonces las mutaciones asociadas a diabetes tipo 2, casi todos lo que determinan es la función de la célula beta. 95% de los genes identificados tienen que ver con la función de la célula beta. Entonces, una de las formas en que definitivamente podemos nosotros desacelerar la caída de la función de la célula beta es con estilos de vida. Entonces, si el paciente pierde peso, la necesidad o la posibilidad de fracaso terapéutico es menor y la necesidad de insulinoterapia se retarda de manera significativa. No todos los pacientes van a llegar a necesitar insulina, sobre todo tomando en cuenta las terapias nuevas que tenemos hoy en día. Los datos viejos, por ejemplo, del UKPDS decían que después de 10 años de tratamiento, alrededor del 80% de los pacientes necesitaban insulina. En la práctica hoy en día estamos viendo menos de eso. ¿Cómo se dosifica insulina con el ejercicio? Entonces, depende de, entonces si lo que tengo es insulina basal, por ejemplo, si el paciente me hace ejercicio en la noche y me hace hipoglicemia en la madrugada, entonces tengo que bajar la insulina basal. Pero si el paciente, por ejemplo, hace ejercicio, qué sé yo, antes de la cena y está utilizando un basal bolo, es decir, está poniéndose 3 dosis de insulina simple, uno antes de cada comida, y la NPH en la noche. Entonces me hace ejercicio antes de la cena y me hace una hipoglicemia después de la cena, entonces lo que hacemos es bajar la dosis de la insulina simple de la cena. ¿Ok? Entonces se ve en qué momento del día hace la hipoglicemia
y ahí se reduce la dosis de insulina, ¿ok? La otra forma es tratar de que antes de que haga el ejercicio se coma una merienda pequeña. Puede ser, por ejemplo, una fruta, ¿ok? Hay otra pregunta, dice, ¿existe alguna indicación para preferir hipoglicemiantes orales a insulina durante el embarazo? Ok, yo creo que eso también lo mencionamos. Durante el embarazo, la única terapia, ¿verdad?, aprobada por organismos regulatorios es insulina, ¿ok? Y estrictamente hablando, las 3 insulinas aprobadas para usar durante el embarazo, ¿verdad?, por FDA son Simple, NPH y Detemir, ¿ok? Los demás no están aprobados. Hay estudios observacionales que utilizan metformina para pacientes con diabetes pregestacional, pero que una vez, y aparentemente no hay mayor riesgo de malformaciones ni de pérdida gestacional. Incluso en algunos estudios viejos en mujeres con poliquistosis decían que el riesgo de aborto espontáneo era menor. Sin embargo, estrictamente hablando, no estaba aprobado por FDA para usarse durante el embarazo. Eso con metformina. Y con glibenclamida, hay algunos estudios de hace algunos años también en diabetes gestacional que indica que en glibenclamida no cruza la barrera placentaria y aparentemente es seguro. Sin embargo, son estudios pequeños. Cuando se compara contra insulina pareciera ser igual de eficaz, ¿ok? Sin embargo, no está aprobado para usarse durante el embarazo. Y entonces, eso ha hecho que algunos médicos usen esos orales durante el embarazo, pero si nos vamos a lo que estrictamente está aprobado para usarse durante el embarazo, son las insulinas, ¿ok? Otra pregunta es, dice, en el caso de las glitazonas, estas pueden hacer su efecto en un tiempo mayor que los otros fármacos orales. Igual hay que esperar, igual hay que esperar 3 meses para poder cambiar el tratamiento. Sí, las glitazonas tienen un efecto más lento, entonces no es que nosotros lo empezamos hoy y a la vuelta de 1 o 2 semanas vamos a ver el efecto reductor de glucosa. Hay que esperar un par de meses, pero igual la indicación es si a los 3 meses no llegamos a la methemoglobina glicosilada, tenemos que progresar en la siguiente línea de tratamiento. ¿Okay? Hay otra pregunta, dice, con respecto al ayuno intermitente, ¿es recomendable en diabéticos? Y de ser así, ¿cómo se manejaría el tratamiento? Si él está utilizando, el ayuno intermitente es muy controversial. No está del todo claro si funciona o no funciona en diabetes. Para efectos prácticos, en relación a la pregunta y el tratamiento, si son fármacos que no producen hipoglicemia, lógicamente no hay que reducirlos, ¿ok? Si está usando, no sé, un inhibidor de SGLT2, un inhibidor de PP4, un GLP-1, ahí no habría ningún inconveniente. Si está utilizando una sulfonilurea, insulinas, hay que bajar las dosis con el fin de evitar hipoglicemias, ¿verdad? En ese contexto, yo no recomendaría ayuno intermitente para ese tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta oral antes de pasar a discutir los casos? Les acabo de quitar el mute por si alguien más quiere hacer alguna pregunta oral. Ok, bueno, vamos a ver los casos. Son 7 casos. Ilustra muy bien lo que estamos discutiendo. A ver. Ok, a ver. Entonces, este es un primer caso. Acuérdense, entonces entren a PoliV y vamos votando. Entonces, este es un hombre de 30 años, tiene historia familiar de diabetes en ambos padres. En un laboratorio de rutina, un chequeo de rutina, se le encontró una glicemia en 250, asintomático. No tiene poliuria, no tiene polipsia, está asintomático. Es sedentario, no hace dieta. Tiene un índice de masa corporal en 30, o sea, está en el puro límite entre sobrepeso y obesidad. Peso actual de 80 kilos. La función renal y la función hepática está normal. Ultrasonido abdomen, tiene esteatosis hepática. ¿Qué pensarían ustedes que sería la conducta? ¿Ok? Entonces vamos a votar a ver. Llevamos 3 respuestas. Entonces, ¿qué le harían? Dieta y ejercicio únicamente. Empezarían únicamente con metformina, gradualmente hasta llegar a 1500 miligramos diarios. Le darían vildagliptina metformina. Le darían dapagliflozina metformina. Glargina, lo insulinizarían. Un GLP-1 como dulaglutide. O le empezarían una glitazona como pioglitazona 30 miligramos diarios. Los votos son anónimos, entonces no tengan pena, voten todos, ¿verdad? Yo sé que somos 50 y ya tenemos a 53 personas conectadas. Ok, ya tenemos 40 a las 50 respuestas. ¿Alguien quiere opinar
por qué una terapia u otra. ¿Okay? ¿Alguien quiere opinar por qué le daría metformina monoterapia o solo dieta de ejercicio? ¿Por qué votaron por la opción que votaron o por qué no o por otra opción? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué piensan de 250 de glicemia en ayunas, sin síntomas? ¿Está ligeramente alto? ¿Está bastante alto? Aló. ¿Sí? Es por criterio diagnóstico ya es diabético, aunque esté sintomático, Ok, totalmente de acuerdo. porque está en más de 200 la glicemia en ayunas. Bueno, Sí, de- sí, sí. O sea, tiene diabetes. A ver, la glicemia en ayunas, acuérdese que la glicemia en ayunas, el diagnóstico para diabetes es más de 126, ¿verdad? Y si no, Sí, el otro que tiene más de 200 al azar, bueno, al en azar. de síntomas. Pero anda alto, tiene diabetes, estamos de acuerdo. Ujú. ¿Y qué le haría a usted, José? Yo lo insulinizaría, Lo insulinizaría. ¿Por qué? sí. Mm, es que está muy alta, Ok, ok. porque pese a que no tenga síntomas, es sedentario y no hace dieta. El cambiarle el estilo de vida sería muy difícil Ok, y creo que se beneficiaría más de insulinizarlo. De una vez se le podría dar el beneficio de la duda de iniciar con metformina, pero creo que el tratamiento en él sí sería debería ser bastante agresivo. bueno, y si lo insulinizamos, José, ¿cómo le empezaría la insulina? ¿Qué le empezaría? ¿Una basal o bolos? Mm, creo que una basal, De los algoritmos de insulinización que vimos en los videos, ¿cuál sería la primera insulina a iniciar? em, Empezaríamos con una basal, ¿ok? Entonces, sí, la razón de empezar insulinización, empezaríamos con una basal. La idea sería empezar con, entonces, lo que vimos en cómo insulinizar. Entonces, empezamos como a 0.1, 0.2 por kilo, entonces, que podría ser entre 8 y 16 unidades, o empezar con 10 unidades al día. Entonces, ¿cuál sería la meta hemoglobina glicosilada para este paciente? ¿Qué piensan ustedes? Puede ser estricto Hay que ser estricto. ¿Por qué? y por la historia, digamos, un paciente de 30 años. Ok. Entonces, muy joven. ¿Cuánto es glicosilada? Me están poniendo en el chat alrededor de 6, 6 y medio. Sí, 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 medio. 6, 6 y medio, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que tener una meta estricta. ¿Ok? Entonces, si estamos buscando que tenga una meta más estricta, probablemente llevarlo como solo metformina de monoterapia en este contexto va a ser difícil. ¿Ok? Entonces, insulina puede ser una opción. Entonces, si yo quiero llevarlo 6, 6 y medio glicosilada, ¿cuánto sería la meta de glicemia en ayunas? ¿Qué pensaría? ¿Cuánto habíamos hablado? Digamos, para 6, 6.5. 140 me pusieron por ahí. A ver, aquí tengo un par de comentarios más. Por eso es que para 6.5 de glicosilada lo que hablamos es que la meta de glicemia en ayunas debería ser menos de 110. ¿Ok? Entonces, si yo le empiezo 10 unidades de insulina a él, póngale cualquiera, Glargina, Degludec, Detemir, NPH, entonces, ¿cuántos días después le vuelvo a hacer una glicemia en ayunas? ¿Cuánto? Ajá. Uy, perdón, se me fue. Aquí está. ¿Okay? Me pone un comentario que insulinización, ¿sí? Entonces alguien más me pone metformina por el hígado graso. Acuérdense que metformina no hay datos en hígado graso, ¿ok? Me ponen que la glicemia en ayunas está muy alta, solo con dieta y ejercicio pienso que no sería suficiente. Al momento del diagnóstico, la función de la célula beta ya cayó más del 50%.
mejor actuar rápido. Yo iniciaré con metformina porque es un paciente joven que se le puede exigir más. Sí, pero precisamente eso, probablemente con metformina no vamos a llegar a la meta. Alguien me pone pioglitazona, podría ayudar con el NASH, ¿ok? De acuerdo, pioglitazona puede ayudar con el NASH, pero probablemente no sería suficiente para llegar a la meta tampoco. Dice, estricto por la edad, sí, de acuerdo. ¿Ok? Dice, terapia con metformina, dieta de ejercicio más metformina y efectivamente insulina. ¿Ok? La mayoría de las personas están pensando en insulina. Entonces, 70 a 110 en ayunas y 140 postprandial. Exacto. Eso fue lo que hablamos en los videos para poder llegar a una meta de glicosilada menos de 6.5. ¿Ok? Entonces, en ese caso, entonces, le empiezo con insulina. ¿Ok? Le pongo 10 unidades y le digo al paciente, venga, ¿cuántos días después para hacerle otra glicemia en ayunas? 3 meses. 3 meses para hacerle una glicemia en ayunas y titular dosis de insulina. Una semana, ¿verdad? Lo que hablamos en el video es una semana. Entonces, viene a la semana, entonces resulta que de 250 me bajó a 170. ¿Qué hacemos? ¿Ok? Entonces, estamos con esta opción. Estamos con esta opción de glargina 10 unidades al día. ¿Ok? Entonces, exacto, ya me están poniendo en el chat, entonces aumentamos 3 unidades, ¿verdad? Entonces empezamos con 10 unidades, a la semana se da en 170, lo aumentamos 3 unidades más y resulta que me baja otra vez, lo vuelvo a citar en una semana y me viene y está en 130. ¿Ahora? ¿Qué hacemos? Ok, 3 más, ¿verdad? Entonces 13 unidades, lo subimos a 16 unidades, lo vuelvo a citar en una semana, le volvemos a hacer otra glicemia y ahora está con 16 unidades al día y tiene una glicemia en 105. ¿Ok? Ahora se mantiene, exactamente. Entonces ahí está bien y lo mantenemos ahí. ¿Ok? Quedamos claros con cómo iniciar insulina basal. Este primer concepto. Ok. Vamos a ver las otras opciones. Entonces, me ponían aquí, pioglitazona. Pioglitazona puede ser una opción por el NASH, sobre todo por esta parte, tratando de preservar células beta, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que para la glicemia que tiene el paciente, probablemente monoterapia no vamos a llegar a la meta. Entonces, puede ser una opción, pero posiblemente en la siguiente cita, a los 3 meses, voy a tener que agregarle algo más. Lo mismo sucede con metformina. Estrictamente hablando por las guías, este paciente deberíamos empezar con metformina más estilos de vida. No es empezar solo con estilos de vida. Sin embargo, viendo, digamos, los estudios, los datos del Verify que hablamos hace un momento, eventualmente metformina vildagliptina podría ser una opción también, ¿ok? Entonces, podríamos empezar con 2 orales como metformina vildagliptina, no tiene síntomas, entonces puede ser una opción. Insulina puede ser una opción. ¿Por qué nadie le quiso dar un inhibidor de SGLT2? Tiene obesidad, ¿verdad? Si yo combino un inhibidor de SGLT2 con una metformina, puedo producir un poco más de pérdida de peso. ¿Tiene alguna contraindicación para un inhibidor de SGLT2? ¿Qué piensan? ¿Habría alguna contraindicación especial? No, ¿verdad? Ahí me están poniendo, no hay contraindicación. Entonces, así como estamos hablando de terapia combinada, inhibidor de PP4, metformina, una opción aquí perfectamente puede ser metformina o un inhibidor de SGLT2, favorezca un poquito más de pérdida de peso por la obesidad que tiene el paciente. No sabemos qué va a pasar con esteatosis, pero eso es puede ser una opción. ¿Ok? Vamos a ver, aquí tengo un comentario, déjenme un segundito, tengo un comentario, dice, en la caja, ¿es posible citar al paciente en una semana para reajustar la dosis de insulina o esto sería solo para una opción para la consulta privada? No, yo les decía en el video, eso puede ser perfectamente una opción en la caja. Entonces, todos los devices tienen glucómetros. Yo le puedo decir al paciente, venga una semana, que la enfermera le haga una glicemia ahí por glucómetro nada más, lo veo en 2 minutos, le ajusto la dosis y listo, ¿verdad? Entonces, esto perfectamente lo podemos hacer institucional, no es solo a nivel privado.
A ver, un segundito. Aquí está. Hay otro comentario, dice. Se puede iniciar insulina para estabilizar y luego llegar a metahemoglobina glicosilada y luego mantener solo con metformina o con otro agente oral. Sí, ok, eso se puede hacer. Dice, en este caso se puede iniciar con insulina aunque no cumpla con alguno de los 4 criterios que venía en la presentación. Sí, ¿verdad? Y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, estos no son criterios absolutos. Entonces, eventualmente, si aquí a los 3 meses con la insulina basal está bien, entonces tiene 6 de glicosilada, yo le puedo hacer un traslape hacia metformina, ¿verdad? O hacia metformina más algún otro agente oral y le cambio la insulina, pero perfectamente puede ser una opción. ¿Alguna otra inquietud con este primer caso? Ok, vamos con un segundo caso. Entonces, ahora tenemos una señora de 40 años, tuvo diabetes gestacional hace 10 años, ha aumentado de peso no cuantificado y tiene un cuadro de 15 días de poliuria, polipsia. Se encuentra una glicemia a las 2 de la tarde, en 324. Luce levemente deshidratada, el peso actual es de 70 kilos y tiene un índice de masa corporal de 24 kilos por metro cuadrado. ¿Cuál sería la conducta? ¿Okay? ¿Qué piensa? Pues ahora tenemos una mujer recién diagnosticada, catabólica, ¿verdad? Entonces viene con poliuria, polipsia, ¿okay? 300 de glicemia al azar. Mm, 100% la insulinizarían. Ok, mientras termina de responder, ¿alguien quiere opinar por qué, cuál es el criterio para ella para insulinizar? Ponen ahí en el chat. Está sintomática. Sintomática, catabólica. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, el 100% la insulinizaría. ¿Ok? A ver, un par de detalles adicionales aquí. ¿Hay alguna indicación para empezar la insulina simple en estos momentos en el servicio de emergencias, con la emergencia de COVID que tenemos, ¿verdad? Ahí a la par de unas cuantas personas resfriadas, con una vía en la vena con sueros con solución salina? Entonces, todos ustedes han pasado en algún momento en emergencias y lo que ven es eso, ¿verdad? Viene una paciente con 300 de glicemia, le ponen una dosis de insulina simple, le ponen una solución salina intravenosa, la dejan ahí un par de horas y luego cuando esté con una glicemia más baja la mandan para la casa. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Alguien quiere opinar? Me están poniendo en el chat que no tiene mucho sentido, sin embargo se hace y se hace todos los días. ¿Okay? A ver, me dicen que no tiene sentido, no creo que si no está severamente descompensada, no se le está resolviendo el problema, ¿ok? Solo se detiene un evento agudo, exacto. Entonces, lo que le necesita a la paciente es insulinizarla, ¿ok? La mandamos a atención primaria para que le ajuste la dosificación, pero si yo le pongo nada más una dosis de insulina simple en estos momentos, le pongo, no sé, póngale lo que quieran, 10, 12 unidades de insulina simple, en 2 horas está en 150, la mando para la casa. ¿Cuánto me dura el efecto de la insulina simple? ¿Cuántas horas? ¿Ok? 2 a 4, 2 horas es el pico. La duración total del efecto de la insulina, 5, 7, 6, 8 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces son las 2 de la tarde, ¿verdad? Y le puse esas 10 unidades, 10, 12 unidades de insulina simple. Para las 8 de la noche se me pasó el efecto de la insulina, ¿ok? Y mañana en la mañana va a tener la misma glicemia. Entonces eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que necesito es insulinizarla, la pongo con una insulina basal. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando a nivel institucional, entonces le puedo empezar con 14 unidades de NPH, que es 14 unidades, son 0.2 unidades por kilo, ¿ok? La mando a atención primaria y volvemos otra vez a titular 303, ¿verdad? Y aquí, siendo una insulina de acción intermedia, la puedo titular cada 3 días. No necesito titularla cada semana. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Ok.
¿Por qué no algunos de los orales? Entonces, ¿por qué no cualquiera de las otras opciones que vienen ahí? Metformina, sitagliptina, un GLP-1, liraglutide, canagliflozina, un inhibidor de CGLT2 o triple terapia oral. ¿Ok? Metformina más un inhibidor de PP4 más un inhibidor de CGLT2. Okay. ¿Cuál es la clave para no empezar metformina en estos momentos? De lo que le estoy poniendo ahí en la historia. ¿Cómo está la hidratación? Además de estar catabólica, glucotóxica, ¿verdad? Dura hasta 3 semanas en empezar el efecto, totalmente de acuerdo con la metformina, y está deshidratada. Entonces no sabemos cómo está la función renal en estos momentos. ¿Ok? Entonces, si está deshidratada, probablemente no sea el momento idóneo ni para empezarle la metformina y tampoco el inhibidor de SGLT2. ¿Ok? Entonces, la insulinizamos, la compensamos, verificamos que todo está bien antes de pasarle alguna de las terapias orales. ¿Ok? Entonces, si está con pérdida de peso y yo le agrego un GLP-1, voy a tener más pérdida de peso. ¿Ok? Si está con pérdida de peso y le agrego un inhibidor de SGLT2, también va a tener más pérdida de peso. Y yo necesito estabilizarla primero. Los inhibidores de PP4, por ejemplo, en este caso, sitagliptina, va a ser muy poco potente para poder normalizármelo porque está glucotóxica. ¿Ok? ¿Alguna duda con cómo se insuliniza? Ok, bueno. Vamos al siguiente caso. Ok. A ver. Ok. Entonces, tenemos este tercer caso. Es un muchacho de 15 años. Es diabético tipo 1 desde los 8 años de edad. Está siendo tratado con insulina NPH 2 veces al día, 30 en la mañana y 10 unidades en la noche. Está teniendo hipoglicemias a media mañana e hiperglicemias al final de la tarde. Tiene una glicosilada de 9%. Hace dieta y ejercicio de forma adecuada. Examen físico es normal. ¿Cuál creen ustedes que sea la conducta adecuada? ¿Ok? Le suben la NPH a la mañana a 36, ¿verdad? Para manejarle la hiperglicemia en la tarde. Le bajan la NPH en la mañana en lugar de 30 a 24 con el fin de evitar las hipoglicemias de la media mañana. La pasan a un esquema intensiva de insulina, ¿verdad? Con insulina simple 10 unidades antes de cada comida y NPH 10 unidades hora sueño. La pasan a un esquema con análogos, con Lispro, entonces 6 unidades antes de cada comida y Glargina U300 al final de una vez al día, o le agregan metformina. A ver, ¿qué harían para un muchacho tipo 1? A ver, por el momento todos lo pasearían a un esquema intensificado de insulina humanas. ¿Ok? Algunos piensan que podemos modificar la NPH. Me parece curioso que nadie lo ponga con análogos de insulina. ¿Alguien quiere opinar por qué no lo pondrían con análogos de insulina? Bueno, ya uno votó por análogos de insulina. Ok, vamos viendo. A ver, primero que todo, vamos descartando. Metformina, diabetes tipo 1, ¿tiene algún sentido? No, ¿verdad? Entonces, metformina no está indicado para diabetes tipo 1. Entonces, la opción E, descartada. Hay estudios de metformina en diabetes tipo 1, realmente no contribuyen mayor cosa. La diferencia son 4 unidades menos de insulina que requiere el paciente nada más y no tiene ningún efecto sobre la parte de aterosclerosis. Entonces, metformina no. A ver, las opciones de modificar la dosis, 2 dosis de NPH. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Digamos, con algunos compañeros que dijeron reducir NPH en la mañana. Entonces, si yo le bajo la NPH en la mañana, ¿ok? Para que cuando me hace el pico de acción no me haga hipoglicemia a media mañana, ¿qué va a pasar con el efecto al final de la tarde? ¿Qué va a pasar con la glucosa? Con esa hiperglicemia que tiene al final de la tarde. Entonces me ponen ahí, va a seguir teniéndolo, va a aumentar. Exacto, entonces le estoy bajando la dosis, entonces al final de la tarde la glicemia va a estar todavía más alta. ¿Ok? Entonces no me lo va a compensar.
Y si lo hago al revés, si más bien le aumento la dosis de la mañana para evitar que en la final de la tarde me haga hiperglicemias, ¿qué va a pasar con ese riesgo de hipoglicemias a media mañana? Ok, entonces voy a tener más hipoglicemias. Exactamente. Entonces, modificar únicamente la dosis de NPH no me resuelve el problema para este muchacho, ¿cierto? ¿Ok? De acuerdo. Entonces, el DCCT, que es el estudio pivote, el estudio más importante para pacientes con diabetes tipo 1, aleatoriza precisamente esta situación. Entonces, son pacientes donde la rama de terapia convencional están utilizando 2 dosis de NPH al día. En la época que se hizo solo existía NPH. Y en la rama de tratamiento intensivo, los pasaron a inyectarse al menos de 3 a 4 veces al día o con bombas de insulina. ¿Ok? Entonces, 3 veces al día o 4 veces al día implica ponerlo con 3 dosis de insulina simple más una dosis de NPH, y esa dosis de NPH podía ser hora sueño, entonces eran 4 veces al día, o con la cena, entonces eran 3 veces al día. Entonces, simple el desayuno, simple el almuerzo y una combinación de simple y NPH a la hora de la cena. ¿Ok? Entonces, a la hora de hacer la conversión para poder lograr controlar a este muchacho, entonces yo debería pasarlo a un esquema intensificado. Entonces, las opciones que me quedan son C o D. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hago la conversión, ¿verdad? ¿Cómo hago la conversión para pasar a este muchacho de 2 dosis de NPH a un esquema intensificado? Entonces, aquí va a depender de lo que estemos haciendo. Lo primero es que si yo lo voy a pasar a un esquema intensificado con insulinas humanas, básicamente tomo la cantidad total de insulina que está utilizando al día, lo divido entre 4 y eso es lo que va a utilizar en cada tiempo. Entonces, en este ejemplo, estaba utilizando 30 en la mañana y 10 en la noche, son 40 en total, lo divido entre 4, me da 10, entonces pone 10 al desayuno, 10 al almuerzo, 10 a la cena, ¿verdad? Antes de la cena, media hora, por supuesto, ¿verdad? Y 10 de NPH, ¿ok? Pero si yo tengo, a ver, yo voy un segundito ahorita con la pregunta. Pero si yo tengo el temor de que él me está haciendo hipoglicemias en la mañana, entonces al rato en lugar de ponerle 10 en la mañana, le puedo poner un poquito menos, le puedo poner 8 o 6. Y si yo estoy viendo que está haciendo hiperglicemias en la tarde, entonces al rato le puedo poner un poquito más ahí. Entonces le pongo 12, por ejemplo, al almuerzo. ¿Ok? Y luego 10 en la cena y 10 de NPH. Cualquier forma en que yo lo haga, ¿verdad? Acuérdense que esto nada más debe hacer la transición. ¿Ok? Y a la hora de hacer la transición, después de 3, 4 días, veo cómo están las glicemias. ¿Ok? Y corrijo a partir de cómo están esas glicemias. Entonces, lo que no puedo hacer es pasarlo a un esquema intensificado, mandarlo para la casa y verlo entre un año, ¿verdad? Entonces, eso sí no está bien. Entonces, no importa si yo lo pongo con 10, 10, 10 y 10, o 8, 12, 10 y 10, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas, debería verlo a corto plazo para ajustarle un poco la dosis, ¿ok? Hay una pregunta, dice, ¿es recomendable un esquema intensificado a una persona tan joven? ¿No afecta a herencia? No, se ha visto que no. Los esquemas intensificados hoy en día se usan desde el momento del debut, incluso en chiquitos muy, muy, muy chiquitos, ¿verdad? Incluso desde pediátricos de 1 o 2 años empezamos con esquemas intensificados. Ok. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este muchacho entonces dice, bueno, puedo utilizar una insulina, digamos, insulinas análogas para no tener que esperarme media hora entre que me inyecte y desayune, ¿verdad? Y que coma, o entonces que tenga un poco menos de riesgo de hipoglicemias nocturnas. Entonces es donde vienen los análogos. A la hora entonces de utilizar la distribución de la cantidad de insulina total del día, si estamos utilizando análogos, entonces vamos a cambiar un poquito. Entonces, en la distribución total con análogos, más o menos 50% de los requerimientos va a ser una basal, ¿ok? Y el otro 50% va a ser las dosis prandiales, ¿ok? Total. Entonces, lo segundo es que cuando uno convierte a análogos, uno usualmente tiende a bajar un poco la dosis de insulina con el fin de evitar hipoglicemias, ¿ok? Entonces, en este ejercicio, si él está usando 40 unidades al día, debería tocarle alrededor de la mitad, que son 20 unidades en forma de una basal. Entonces, le voy a bajar un poco la dosis. Entonces, de 20 unidades le bajo un 20%, entonces lo bajo a 16 unidades para que me quede 16 unidades de una insulina basal análoga, que en este caso le estoy poniendo como ejemplo Glargina U300. Pero es lo mismo si fuese Degludec, si fuera Glargina U100 o si fuera Detemir. Y entonces, del 20%, del otro 50% que me quedó, ¿verdad? Que es la insulina en forma de bolos, le voy a bajar también un 20%, me va a quedar como alrededor de 16 unidades, lo divido entre 3, entonces me quedan como 5 o 6 unidades, entonces se va a poner 6 unidades antes de cada comida. Entonces, en este caso sería Lispro, 6 antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, Glargina U300 una vez al día, a cualquier hora, ¿ok? Y a partir de ahí, titulo, ¿verdad?
Entonces, empiezo a modificar dosis de insulina según como vea después de 3, 4 días. ¿Ok? ¿Cómo ajusto la dosis de insulina rápida, del bolo, del simple o el alispro? ¿Con qué lo ajusto? Entonces me está poniendo si se titularía a los 3 días. Entonces si es con NPH lo titulo a los 3 días. Si es con glargina U300 lo titulo a la semana. ¿Ok? ¿Ok? Entonces glicemia postprandial. Entonces yo puedo titular la dosis del desayuno con la glicemia 2 horas post desayuno. La glicemia, entonces la dosis del mediodía con las 2 horas post almuerzo. Y la de la cena con las 2 horas post cena. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y la basal, sea NPH o glargina, lo titulo con la glicemia en ayunas. ¿Ok? ¿Con qué esquema? ¿Con qué esquema lo titulo? ¿Cuánto le subo, cuánto le bajo si no está en la meta? Igual, 303. Exacto. ¿Ok? 303 igual. ¿Ok? ¿Y la meta para ese muchacho? ¿Cuánto queremos de glicosilada? Posiblemente 6,5. En la realidad, 6,5 para diabetes tipo 1 en general es difícil. Entonces yo diría que lo más cercano al 6,5 que podamos en la medida en que no tengamos hipoglicemias. Si lo llegamos a 7 y con eso no tiene hipoglicemias, bien. Si le tengo que, si al bajar un poquito hacia 6,5 empiezo a tener mucha hipoglicemia, probablemente con 7 sería una meta muy prudente. Pero ahí me brinqué una pregunta, me dicen, si puedo repetir la forma en que dosificar lispro y glargina. Ok. Entonces, si yo estoy convirtiendo de insulinas humanas a insulina a análogos, entonces, cuando voy a pasar a un esquema de basal bolo, como en el caso de este muchacho, del 100% de la dosis que está utilizando en estos momentos, 50% sería el equivalente a la basal. ¿Ok? Entonces, 40 unidades, 50% son 20 unidades. Y al convertirlo hacia glargina, entonces voy a bajarle 20% a la dosis. Entonces, de 20 unidades le bajo 20% y me quedan 16 unidades. ¿Ok? Esa es la dosis de la basal. El otro 50%, o sea, las otras 20 unidades, corresponden a los bolos. E igual voy a bajarle un 20% con el fin de evitar hipoglicemias. Entonces, al final de cuentas, tengo que repartir más o menos 15, 16 unidades al día aproximadamente. ¿Ok? Entonces, si son 15, 16 unidades y lo divido entre 3, me va a dar 5 punto algo. ¿Ok? Entonces, por eso, en este caso lo redondeé hacia arriba, le puse 6, 6 y 6, pero perfectamente pudo haber sido 5, 5 y 5. Y eso no cambia mayor cosa, e igual tenemos que titular a la vuelta de 3, 4 días. ¿Ok? ¿Quedamos más claros? ¿Ok? Daniela, que fue la que me hizo la pregunta, ¿quedamos más claros con la conversión hacia análogos? ¿Ok? ¿Dudas con diabetes tipo 1? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente caso. Entonces, ahora tenemos una mujer de 30 años, es diabética tipo 2, tratada desde hace 3 años con metformina TID, andaba bien controlada y se acaba de dar cuenta que está embarazada. Tiene 27 índice de masa corporal, ¿ok? Y tiene una hemoglobina glicosilada en 6.2%. Entonces, diabética tipo 2 que se acaba de dar cuenta que está embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Qué le haría? ¿Le dejamos la metformina igual? ¿Suspendemos metformina y solo la dejamos con estilos de vida? ¿Suspendemos metformina y la pasamos a insulina, a NPH? ¿Suspendemos metformina y pasamos a glibenclamida? ¿O, además de la metformina, la agregamos de temir? Ok, yo creo que ya nos adelantamos un poquito cuando hicimos los comentarios de las preguntas de la clase. ¿Ok? Bueno, algunos comentarios. Lo primero es, ¿cuánto es una meta de hemoglobina glicosilada para el embarazo? ¿Sigue siendo 6,5? ¿Cuánto sería la meta? La meta es más estricta, la meta sería 6 de glicosilada, ¿ok? Entonces sería menos de 95 de glicemia en ayunas y menos de 130 una hora postprandial, ¿verdad?
Entonces, para ella 6.2 no estaría bien controlada. Entonces, esto realmente yo creo que no hay un punto claro. Dejarle la metformina igual, como les mencionaba, esto es off-label. Sin embargo, algunos estudios indican que probablemente si le dejamos la metformina no lo vamos a producir daño. Entonces, hay algunos ginecólogos o algunos endocrinos que la dejarían con la metformina. No está muy largo de la meta, tiene 6.2. Se acaba de dar cuenta que está embarazada. Probablemente durante el embarazo se cuidan más con la comida. Entonces, dejarle la metformina igual por el momento y esperar un mes no es descabellado. ¿Ok? Quitarle la metformina y dejarle solo con modificación de estilos de vida. Aquí el riesgo es que si ya tiene una glicemia ligeramente alta, que se nos termine de descompensar, ¿verdad? Entonces, podría hacerse, pero tendríamos que vigilarla muy de cerca. Estrictamente hablando, según lo que deberíamos hacer, según las guías de tratamiento a nivel mundial y de todo, en estos momentos es suspenderle la metformina y pasarla a insulinas, ¿ok? Entonces sería o NPH o Detemir, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos formas, entonces empezamos con 10 unidades diarias y empezamos a titular, pero como les decía, la meta de la glicemia en ayunas durante el embarazo es más estricto y sería titular a menos de 95. Pero con alguna frecuencia durante el embarazo vemos que hacen glicemias postprandiales elevadas. Entonces, tendríamos que estar vigilando mucho más de cerca esas glicemias postprandiales y es 1 hora postprandial en menos de 130. Pasar la glibenclamida y quitarle metformina, pasar la glibenclamida, aquí sí no hay experiencia tan temprana. Lo que yo les mencionaba que existían algunos estudios, algunos pocos estudios con glibenclamida, eran en el contexto de pacientes con diabetes gestacional. Entonces, acuérdense que por definición, eso es después de la semana 24. ¿Ok? Entonces, aquí sí no hay experiencia con glibenclamida de una manera tan temprana durante el embarazo. Entonces, dejarle metformina igual podría ser una opción, pero lo que realmente, estrictamente hablando, según los lineamientos intencionales, lo que habría que hacer es quitarle la metformina y pasarla a insulina, sea Detemir o NPH. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a embarazo? Embarazo, los requerimientos de insulina van a ser muy cambiantes, cambian rápidamente, entonces hay que seguirlos muy de cerca. Usualmente, digamos, si ustedes están en atención primaria, estos pacientes hay que referirlos al tercer nivel, ¿verdad? Ya sea gine endocrino o endocrino para darles un seguimiento más de cerca. El control glicémico evidentemente tiene un impacto sobre el pronóstico fetal, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, eso es un escenario mucho más común, ¿ok? Entonces, esta es una mujer de 55 años, tiene diabetes tipo 2 de 5 años de evolución, viene tratada con metformina 2 veces al día, ¿ok? Tiene glicosilada en 8, ¿ok? El médico de atención primaria la vio y le subió la metformina 500 a TID hace una semana. Levemente hipertensa, 144/90, está tratada con irbesartán 150 miligramos diarios, no tiene lesión de órgano blanco, asintomática, ¿ok? ¿Qué le haría? Entonces, le damos chance a la metformina TID, le agregamos DAPA, le agregamos dulaglutide, un GLP-1, le agregamos glibenclamida, le agregamos una insulina basal, le agregamos un inhibidor de PP4 o le quitamos metformina y la pasamos a un basal bolo completo. Mientras responden, cuando nos enfrentamos a una paciente así, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que definir? ¿Qué es lo primero que tenemos siempre que tener en mente para poder responder a esta pregunta de la decisión de lo que quiero hacer? Entonces, acuérdense, la primera pregunta es, ¿cuál es mi meta de hemoglobina glicosilada? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la meta glicosilada para esta paciente? 55 años, 5 años de evolución, hipertensa, sin lesión de órgano blanco. ¿Cuál sería la meta? 7 o 6,5. Están poniendo 7, 7, 7,5.
Perdón, se me fue un par de un par de comentarios con respecto a la embarazada, la anterior. Uno decía, si hace glicemias postprandiales altas, ¿cómo se procede a hacer? Entonces, insulina simple, exactamente. Entonces, empezamos insulina simple antes de la comida donde haga más hiperglicemia postprandial. El otro comentario es, en embarazadas se espera glicemia no más de 95 en ayunas y 131 postprandio. La meta glicosilada es 6. Requerimientos de insulina cambiantes, exacto. Riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular realmente no es la prioridad durante ese momento, ¿verdad? Entonces, el riesgo cardiovascular usualmente en mujeres embarazadas no es tan alto. Entonces, la prioridad en este momento es más bien control glicémico con el fin de evitar complicaciones fetales. Me parece interesante que la mayoría voten que para ella el control es menos de 7 de hemoglobina glicosilada. ¿Por qué no la quieren llevar a menos de 6,5? ¿Alguien quiere opinar? ¿Okay? ¿Alguien quiere opinar? Le estoy quitando el mute. Yo más bien estaba pensando que sí podría ser estricto. ¿Por qué? Porque relativamente la expectativa de vida no es corta, no es un tiempo de evolución tan largo y no es un adulto mayor sin sistemas de apoyo y todo eso, lo que se hablaba en la clase, de cómo diferenciar o qué pacientes podría beneficiarles a un control más estricto o no. De acuerdo, ¿verdad? Por eso me llamaba la atención que la mayoría votaron por 7. Esta paciente es una mujer joven, tiene una esperanza de vida de 25 o 30 años por delante, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene comorbilidades, no tiene nada que haga que su expectativa de vida sea más corta. Entonces, en ella debemos ser lo más estrictos posibles, buscando siempre todavía el efecto de la memoria metabólica a mediano o largo plazo, ¿cierto? ¿Ok? No tiene lesión de órgano blanco, entonces debemos tratar de llegar a 6.5 de glicosilada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las alternativas. Tiene 8 de glicosilada en estos momentos y yo la quiero llevar a 6,5. Subirle de metformina B y D a metformina T y D, vamos a lograrlo. ¿Qué piensan? 500 miligramos más de metformina me va a bajar 1.5% de hemoglobina glicosilada. No va a ser suficiente. ¿Ok? En general no va a ser suficiente. Entonces, eso no va, subirle nada más la dosis de metformina no lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que agregarle algo. ¿Ok? Agregarle dapagliflozina. Entonces, ¿cuáles serían pros y contras? ¿Ok? Pros, pérdida de peso, ¿verdad? El contra es que puede ser que nos quedemos un poco cortos, está en 8, entonces vamos a llegar como a 7, 7.2 de glicosilada. No estaríamos tan largos, pero puede ser que nos quedemos cortos. La otra ventaja de agregarle un inhibidor de SGLT2 aquí es ayudarle un poco con la presión, ¿verdad? Entonces vea que la presión está ligeramente elevado y si yo le agrego el inhibidor de SGLT2 puede bajarle un poco más la presión también, ¿ok? Agregarle un GLP-1, entonces como dulaglutide, sí, va a ser más potente, probablemente con el GLP-1 podamos llegar a la meta de A1C. Entonces, pueda producir un poquito de pérdida de peso, no le va a ayudar mayor cosa con la presión, pero le ayuda con el peso y con el A1C. ¿Okay? Glibenclamida B y D, también, ¿ok? Entonces, eso puede ser una opción. Acuérdense que me puede bajar hasta 2% a corto plazo. El problema es que va a promover aumento de peso en una paciente probablemente obesa, ¿verdad? Y el riesgo de hipoglicemias. Pero si estoy a nivel institucional, si estoy en la caja y es lo que tengo, lo puedo utilizar. Insulina basal, sí, ¿verdad? No hay una razón de por qué no. Yo lo puedo insulinizar y la puedo dejar insulina con metformina y brincarme un segundo oral. Perfectamente es una opción, ¿ok? Me parece curioso que nadie le quiera dar un inhibidor de PP4, ¿ok? ¿Alguien quiere opinar por qué no le daría un inhibidor de PP4? ¿Por qué no le harían sitagliptina? ¿Tiene alguna contraindicación para sitagliptina? Okay. A ver, ¿habría alguna contraindicación? Porque, a ver, 6% le darían glibenclamida, pero nadie le daría sitagliptina. Entonces, yo creo que no es muy diferente, ¿ok? Entonces, más bien comparado con la glibenclamida, voy a tener menos hipoglicemias, o más bien no voy a tener hipoglicemias. Tal vez lo único es que al rato no vaya a ser lo suficientemente potente y me vaya a quedar un poquito corto en relación a la 1C. En promedio me va a bajar como 0.8, 1%, entonces voy a quedar como en 7, pero podemos darle chance, podemos darle la oportunidad. Quitar metformina y pasar a basal bolo completo. Yo creo que no sería el momento, no es una mala alternativa, pero yo creo que hay cartuchos que quemar antes, ¿verdad? Entonces,
A razón de insulinizar, yo pienso que podemos insulinar primero con una basal, con menos riesgo de hipoglicemias y con menos aumento de peso que pasando basal por lo completo. ¿Qué nos indican las guías? Okay, entonces, según el algoritmo de la ADA, en esta segunda línea de tratamiento, ¿en qué parte del algoritmo estamos? ¿En el de la izquierda, en el de prevención secundaria o en el en la mitad derecha, en el de prevención primaria? ¿A dónde estamos? Prevención primaria. ¿Ok? Entonces, acuérdense que prevención primaria tiene 3 subalgoritmos. Que tiene uno para evitar hipoglicemias, para promover pérdida de peso y costo. Entonces, quitemos costo. Asumamos que estamos en el mundo ideal y tenemos acceso a todos los medicamentos. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad? La mayoría, 80%. ¿Ok? 80% van a tener sobrepeso u obesidad. Entonces, la mayor parte del tiempo nos vamos a acomodar en la guía de favorecer la pérdida de peso. Entonces, ¿cuáles son los 2 agentes, según las guías, que favorecen la pérdida de peso en este subalgoritmo? ¿Ok? SGLT2, el inhibidor de SGLT2 o los análogos del GLP-1, ¿verdad? Entonces, si esos 2 producen una pérdida de peso relativamente parecido, entonces el que es más potente en A1C es el GLP-1. Entonces, aquí la opción de agregar el dulaglutide me parece bastante bien, pero perfectamente le podemos agregar un inhibidor de SGLT2, ¿verdad? Entonces, y si estoy en el algoritmo también, donde yo quiero evitar hipoglicemias, estos 2 siguen siendo opciones, ¿ok? Pero la otra opción entonces es inhibidor de PP4 o una glitazona, que no le puse aquí, ¿ok? Pero entonces, estos otros 2 podrían ser opciones también, eventualmente. Y prácticamente queda sulfonilurea, la glibenclamida, únicamente en el algoritmo donde el costo termina siendo importante. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario más común que ustedes se van a topar, que es cómo iniciar segunda línea de tratamiento después de que falla a metformina. ¿Ok? ¿Dudas con segunda línea de tratamiento? Entonces, le empiezo tratamiento y ¿cuánto tiempo después le mido la 1C? Para ver si llega a la meta. ¿3 meses? Ok. ¿Y si en 3 meses no llega a la meta? ¿Qué sigue? Pongámosle que este paciente, entonces le agregamos DAPA, ¿ok? Le agregamos el inhibidor de SGLT2. Entonces yo tengo metformina más inhibidor de SGLT2, ¿verdad? Y no llega a la meta. ¿Ok? Entonces a mí me están poniendo, le puedo agregar un GLP-1, totalmente de acuerdo. Otra dosis de inhibidor de SGLT2, no, porque ya está la dosis máxima de apagliflozina, entonces no le puedo subir la dosis del SGLT2. Le agrego GLP-1, le agrego GLP-1, de acuerdo. Pero realmente yo le puedo agregar cualquiera de las otras terapias también. ¿Okay? Entonces, agregarle algún otro medicamento. Entonces, yo lo tenía con metformina más DAPA y no llega a la meta, yo le puedo agregar un inhibidor de PP4. ¿Okay? Le puedo agregar una sulfonilurea. No está descabellado. Si él tiene los recursos, le puedo agregar dulaglutide, le puedo agregar un análogo de GLP-1 o incluso le puedo agregar insulina. ¿Okay? Entonces, puedo hacer diferentes combinaciones. ¿Ok? De acuerdo. ¿Algún comentario en este caso? Ok, vamos al siguiente. Vamos a ver este y nos queda uno más, nada más. ¿Ok? Este es un hombre de 65 años, diabético tipo 2 de 30 años de evolución. Tuvo un bypass coronario hace 10 años. Ahora está estable en la enfermedad coronaria. Tratamiento con NPH 50 en la mañana y 40 en la noche. Y con insulina simple 10 en la mañana y 5 en la noche. Como si fuera, una premezcla. Tiene una glicosilada de 9.6. Peso 70 kilos, talla 1,64 m. ¿Qué le harían? Entonces, mientras votan, entonces, metformina B y D, le agregamos metformina, le agregamos empagliflozina metformina, cambiamos la NPH por glargina, suspendemos insulina y pasamos a una combinación de degludec con liraglutide, agregamos un inhibidor de PP4 más metformina, subimos dosis de insulina, entonces, con el mismo esquema, o no cambiamos el tratamiento porque no tiene hipoglicemia si lo dejamos quedito. Pues acuérdense que siempre la primera pregunta aquí es, ¿cuál es la meta de tratamiento? ¿Verdad? Entonces, ¿a cuánto quieren llevar de glicosilada para este señor?
¿Ok? Le ponen 7, 7, 7, 7, 7 y medio, 7, 7 y medio, 7. ¿Ok? La mayoría lo llevaron a 7. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ser un poquito menos agresivos, menos estrictos en la meta glicosilada. Porque la diabetes tiene mayor tiempo de evolución y ya tiene otra comorbilidad asociada. ¿Ok? Entonces, adulto mayor, comorbilidad, bypass coronario, enfermedad coronaria, mayor tiempo de evolución. ¿Ok? Todos de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, a ver, ordenémonos. Entonces, este paciente está tratado con dos dosis, con dos esquemas, con dos insulinas diferentes, NPH simple, y está fuera de la meta. Entonces, la meta es 7 y tiene 9,5, 9.6. En el algoritmo de tratamiento, ¿dónde estamos parados ahora? Prevención secundaria, ¿ok? ¿Y qué dice prevención secundaria? ¿Quién debería ser el primer agente que deberíamos utilizar en prevención secundaria? Metformina, ¿ok? Entonces, Stephanie pone que metformina. ¿Todos de acuerdo que debería estar recibiendo metformina? Por lo que vimos del estudio UKPS, que tiene cierto grado de protección cardiovascular. ¿O tendría alguna contraindicación para metformina? ¿Ok? Todos de acuerdo que tiene metformina. Además de metformina, ¿qué debería estar recibiendo este paciente en prevención secundaria cardiovascular? Un inhibidor de SGLT2 o un GLP-1. ¿Ok? Entonces, acuérdense que es clara la recomendación en general hoy en día de que debería estar o con un inhibidor de SGLT2 o con un GLP-1, ¿verdad? Además de metformina, en prevención secundaria cardiovascular. ¿Ok? Entonces, son las dos clases terapéuticas. Entonces, GLP-1 que reduce eventos ateroscleróticos y mortalidad cardiovascular, y los inhibidores de SGLT2 que reducen falla cardíaca y mortalidad cardiovascular. ¿Ok? Y, bueno, habrá alguien, pero nadie había votado ni por GLP-1 ni con inhibidor de SGLT2. ¿Ok? Entonces, agregarle metformina sola, ¿qué se me hizo? La opción A de agregarle metformina sola, ¿verdad? Puede ser una opción, pero vamos a seguir fuera de la meta, no vamos a poder llegar a la meta, ¿verdad? Y no le estamos dando el otro agente cardioprotector. ¿Ok? Entonces, agregarle metformina con empagliflozina. Entonces, esto se lo estoy poniendo así porque esto es una tableta fija que contiene 12.5 empagliflozina con 8.50 de metformina, B y D. Entonces, esto podría ser una alternativa. Esta combinación me baja como alrededor de 2% la hemoglobina glicosilada. Entonces, vamos a estar como en 7,5, que vamos a estar cerca. Eso podría ser. Aún así, siempre que empiece un inhibidor de SGLT2 y el paciente está con insulina, hay que bajar un poco la dosis de insulina con el fin de evitar hipoglicemia. ¿Ok? Luego, cambiar NPH por glargina, vamos a ser más eficaces. No estamos hablando de seguridad, sino eficacia. Cambiar NPH por un análogo basal. Vamos a ser más eficaces en reducción de glucosa. No, ¿verdad? Entonces, esta opción estaría justificado si el paciente me hace hipoglicemias con NPH. Pero si no está haciendo hipoglicemias por NPH, no tiene mayor justificación pasarlo a glargina. ¿Ok? Esto, entonces, yo le mencionaba al puro final del segundo video que existe unas combinaciones fijas que vienen ahora de insulina basal con GLP-1. Entonces, esta es una de ellas, ¿ok? Que viene insulina degludec con liraglutide. Entonces, esto podría ser una opción, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos pasarlo a una combinación fija que contenga degludec con liraglutide con el fin de, entonces, degludec cubrir la insulina basal, liraglutide sustituiría la insulina simple y tendría la protección cardiovascular. Entonces, esto puede ser una opción también. ¿Ok? Agregarle vildagliptina con metformina, metformina sí, pero vildagliptina no vamos a ganar nada. Para el vildagliptina es neutro cardiovascular. Entonces, a razón de agregarle un agente oral, debería ser un inhibidor de SGLT2. Sin embargo, si el paciente no tolera el inhibidor de SGLT2, ¿okay? Por la razón que sea, eventualmente esto podría ser una opción. Sin embargo, si ya está utilizando insulina simple, agregarle en general un inhibidor de PP4, la eficacia es muy poquita.
Si el paciente no tolera metformina y no tolera ningún otro agente oral o no lo puede costear, ¿verdad? Entonces, sí, tengo que subirle la dosis de insulina para mejorar el control, buscando siempre que no tenga hipoglicemias. ¿Ok? Y lo que no podemos hacer es inercia, dejarlo sin hacerle nada y dejarlo con 9.6 de glicosilada. Hay un comentario, dice, en el caso de agregarle metformina, la opción B, ¿hay alguna que titular igual por los efectos secundarios? A ver, la opción B era empagliflozina con metformina. Entonces, usualmente cuando se empieza un inhibidor de SGLT2 combinado con metformina a un esquema de insulina, hay que bajarle como un 20% de la dosis de insulina. Pues tal vez lo dejamos aquí como a 40 NPH en la mañana, unos 30, 32 en la noche. En la mañana dejarlo con unos 6, 8 unidades de simple y en la noche dejarlo con unas 2, 4 unidades de simple para luego empezar a titular para arriba en caso necesario. ¿Ok? ¿En cuánto reduciría la opción B la hemoglobina glicosilada? Yo lo mencionamos hace un momento. Esta combinación fija, digamos a la dosis plena de 12.5 con 850, es un efecto sumatorio. Entonces tengo como 0.8 de hemoglobina glicosilada de la empagliflozina con alrededor de 1 o 1.4 de metformina. Entonces en promedio voy a lograr como un 2% de reducción al empezar los 2 orales. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o inquietud con respecto a este caso? ¿Algún comentario? Ok, vamos con el último caso. Ahora tenemos una señora de 70 años, diabética tipo 2 de 20 años de evolución, retinopatía no proliferativa, insuficiencia renal crónica con creatinina en 2.5. Está tratada actualmente con glibenclamida 10 miligramos diarios y consulta por hipoglicemias recurrentes al servicio de emergencias. ¿Cuál sería la conducta? Le cambiamos la glibenclamida y le quitamos la glibenclamida y la ponemos con metformina. Le damos un suero glucosado al 50% y egresamos con el mismo tratamiento. Suspendemos glibenclamida e iniciamos vildagliptina a 50 miligramos diarios. Le cambiamos la glibenclamida por glicacida 80 miligramos diarios. Suspendemos glibenclamida e iniciamos canagliflozina 100 miligramos diarios. O suspendemos glibenclamida y empezamos insulina NPH 6 unidades al día. ¿Qué piensa? ¿Cuál sería la meta para ella? 70 años, enfermedad renal crónica. 7,5, ¿ok? ¿Todos de acuerdo con el 7,5? Siete y medio. Mariana le pone 7,5, Mónica 7,5, Priscila 7,5. ¿Alguien la llevaría a 6,5? ¿Okay? ¿Alguien piensa que 6.5 sería una buena alternativa para ella? No, ¿verdad? Ok, todos de acuerdo. Entonces, nadie la llevaría a 6.5. Entonces, ¿cuánto tiene de aclaramiento en creatinina? ¿Ok? Entonces, ese es el truco, ¿verdad? Entonces, una de las lecciones aquí es, no se fíen de la creatinina. La creatinina sirve para calcular el aclaramiento de creatinina. Entonces, ella por CKD-EPI está en 18.8 cc por minuto. Y por la otra fórmula, el MDRD, está en 20 cc por minuto. Entonces, cualquiera de los dos está en un estadio 4 de insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las opciones de las respuestas. Está en un estadio 4. Entonces, entre 18 y 20 cc por minuto de aclaramiento. La podemos poner con metformina. Puede utilizar metformina con 18 o 20 cc por minuto de aclaramiento de creatinina. Ok, todos de acuerdo en que no. Entonces, esto no es una opción. La opción A, cambiarla por metformina, no. La opción B, nada más de apagarle el incendio. ¿Cuánto es el rango? Ella tiene 18 de aclaramiento de creatinina por CKD-EPI, que es una de las fórmulas, y 20 cc por minuto por MDRD, que es la otra fórmula. ¿Okay? Estas son fórmulas más exactas que el Cochrane. La opción B, ¿ok?, que era darle suero glucosado al 50%, apagarle el incendio y mandarla a la casa con el mismo tratamiento, es una opción. ¿Qué va a pasar con esta señora si le hacemos eso? ¿Okay? Regresa con hipoglicemias, por supuesto. ¿Okay? Entonces, opción B no es una opción.
Entonces, como tiene menos de 50 cc por minuto de aclaramiento, si le damos un inhibidor de PP4, con todos tenemos que bajar la dosis la mitad, excepto linagliptina. Entonces, una opción sería cambiarle la glibenclamida por vildagliptina, 50 miligramos diarios, que es la mitad de la dosis. ¿Qué piensan? Podríamos pasarla a un inhibidor de PP4. Haría hipoglicemias con inhibidor de PP4. ¿Verdad? No hace hipoglicemias. Entonces, esto es una opción. Es una opción segura. ¿Okay? Entonces, ni le suma ni le resta y le va a llevar a controlar mejor la glicemia. Entonces, esto puede ser una opción. Cambiarle la glibenclamida por glicacida. Estrictamente hablando, puede ser una opción. Glicacida es una sulfonilurea con un poco menos de riesgo de hipoglicemia, como vimos el año pasado en la parte básica. Sin embargo, yo estoy de acuerdo y yo no me siento muy cómodo con 18 cc por minuto de aclaramiento poniéndola con una sulfonilurea, ¿verdad? Entonces, eventualmente, de ponerla con una sulfonilurea, la pondría con una dosis muy baja. 80 miligramos de glicacida de liberación rápida, que es la que tiene seguro es el equivalente como 5 miligramos de glibenclamida. Yo la pondría con una dosis todavía más baja de eso, que eso, probablemente 40 miligramos de glicacida y vigilándola muy de cerca, pero no sería mi primera opción. Esto es definitivamente si el paciente no puede costear nada más. ¿Por qué 1 de cada 4 de ustedes votaron por canagliflozina en el caso de ella? Canagliflozina 100 miligramos. ¿Habría alguna contraindicación para ella? ¿Qué piensan con inhibidores de SGLT2 en adultos mayores? ¿Por qué escogieron eso? Por nefroprotección. Credence. Fracturas, entonces, exacto. Entonces, Mónica me pone que existe el riesgo de fracturas, entonces hay que tomar una consideración. De acuerdo. Ortostatismo, eso es otra. Pero tal vez yo creo que el punto más importante aquí es aclaramiento de creatinina. ¿Ok? Entonces, acuérdense que canagliflozina en el Credence, que fue el estudio de nefroprotección, yo se lo mencionaba ahí también en el video, incluyeron pacientes hasta 30 cc por minuto, no tan bajo como 18 o 20 cc por minuto. Y con 30 a 45 cc por minuto en ese subgrupo, a pesar de no tener un efecto importante en glucosa, protege el riñón. Entonces, si yo hubiera tenido un aclaramiento un poquito más alto, tal vez canagliflozina hubiera podido ser una opción, ¿verdad? Pero de acuerdo con lo que están poniendo en comentarios ahí de que canagliflozina no sería la primera opción por cuanto el riesgo de fracturas y caídas, ¿verdad? En una adulta mayor. ¿Okay? Y la opción final de suspender glibenclamida y empezar con insulina, esto es una muy buena opción también. Lo que pasa aquí es que entonces la clave aquí son dosis más pequeñas de insulina, porque por la insuficiencia renal el aclaramiento de insulina se disminuye. ¿Ok? Entonces la duración de la insulina se prolonga, entonces los requerimientos de insulina tienden a ser mucho más bajos. Entonces yo diría que las mejores opciones aquí serían o dejarla con un inhibidor de PP4, que es la opción C, o con la opción F, de una dosis chiquitita de insulina. ¿Okay? Aquí hay un comentario que dice, doctor, ¿se toma en cuenta el riesgo de hipoglicemias de las sulfonilureas? Por supuesto. Por eso es que les mencionaba que aún pasando la glicacida, que produce menos hipoglicemias, a mí no me hace mucha gracia. Entonces, a razón de pasar a glicacida, yo le empezaría con 40 miligramos, que estoy a una dosis más baja de glicacida. Pero no sería mi primera opción. Mi primera opción, digamos, si fuese a nivel institucional, probablemente la pasaría a NPH, y si estuviera a nivel privado, la pondría con con vildagliptina. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ok. Entonces, estos son los casos que yo traía preparados. Estos son 3 artículos que yo he escrito. Entonces, es más o menos lo que yo les mencionaba en los videos, nada más que escritos con más detalle. Insulinización, realmente los conceptos no han cambiado mucho desde el momento en que hicimos el artículo, ya hace algunos años. En relación a los agentes de segunda línea, para cuando hicimos el artículo, los de más impacto cardiovascular, como los de inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 no habían salido, pero por lo menos aquí se hace un balance en cuanto a riesgo-beneficio, en cuanto a control glicémico, y la parte cardiovascular está actualizado aquí en el 2019, ¿verdad? Los 3 son AMPMD, que es la revista con la que colabora el doctor Arguedas también. Entonces, pueden descargarlo de ahí. Y si no, yo lo voy a subir al aula virtual también de la escuela. No sé si hay algún comentario final.
¿Qué les parecieron los casos? ¿Quedó más claro los conceptos que vimos en el video? ¿Alguien quiere alguna otra duda? Todavía tenemos un poquito de tiempo por si acaso. Podemos, si alguien quiere hablar, lo puede hacer, o si quiere mandar por texto también. Ok, entonces me están poniendo en general que sí, que les quedó más claro con los casos. Ok, bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, acuérdese que existe en el aula virtual, entonces el aula virtual de la Facultad de Medicina, ya el curso está abierto. Este video lo voy a grabar, lo vamos a subir otra vez a mi canal de YouTube. Lo voy a subir también al aula virtual. Voy a abrir un foro en el aula virtual por si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, lo podemos discutir también en el aula virtual. Entonces, yo les aviso cómo vamos a quedar a través del aula virtual con el programa después de retomar las clases después de Semana Santa. Muchas gracias a todos. Gracias.